Bien, hermosas, bienvenidas a esta clase de teoría musical. Bien, ustedes pueden comer todo lo que quieran, nosotros yo creo que vamos a hablar más que comer, ¿ya? Bueno, esta clase la preparamos con las José, ¿ya? La peor que del otro grupo de iniciación. Y bueno, el objetivo de las clases teóricas de Muladhara en general, chicas, es darnos un espacio para reflexionar y asimilar conceptos que de repente uno en el hacer danza como que no hay tiempo. Uno a veces cuando está en la clase de danza tiene que responder simplemente. Hay que hacer el paso, tiene que salir lo mejor que se pueda. Y de pronto hay poco tiempo para aclarar dudas, hay poco tiempo para, de repente, cosas que uno va sacando por lógica, pero no hay tiempo para preguntarlas porque si no se nos acorta la clase. Entonces vamos a tener varias instancias como estas durante el año. Básicamente los temas en los que se enfocan las clases teóricas son siempre tres. Música, por una parte, como habilidad esencial, uno, para bailar, y dos, para generar el acompañamiento con los crótalos, que es de lo que vamos a hablar particularmente hoy día. Por otro lado, historia de la danza del vientre, ir conociendo los orígenes y cómo una danza de tan allá del otro lado llegó acá y está como tan instalada en nuestra cultura. Esa es como la segunda pregunta que siempre vamos a responder, ¿ya? Y el tercer tema tiene que ver más con procesos personales y los beneficios que genera la práctica de la danza en la vida de los seres humanos, ¿ya? Son como los tres grandes ejes: música, historia y bienestar. Son como los tres grandes ejes que vamos a trabajar. Pero hoy día nos toca teoría musical. Y el objetivo de esta clase es, primero, conocer los conceptos básicos de teoría musical, que no significa que tengan que ser músicos, ¿ya? Es como algo, nosotros llamamos teoría musical para bailarinas, ¿ya? Como nivel bailarina, que en general las bailarinas necesitamos nociones de teoría musical, pero muchas veces no alcanzamos a ser así músicos. Hay bailarinas que son músicos y hay bailarinas que no. Y ambas opciones están súper bien y ambas opciones se pueden desarrollar súper bien, ¿ya? Eso, entonces conocer los conceptos clave de la teoría musical. Segundo, que podamos conocer los crótalos, que son, cómo se usan, y cosas tan cotidianas como cómo no molestar a los vecinos tocando crótalos, cómo se limpian. La Fran nunca las limpian. Yo nunca limpio mis crótalos, pero se limpian, ¿ya? Mala teoría. Claro, entre medio del diseño. Ya. Sí, entonces ya vamos a hablar de eso, temas súper ancestrales y también temas súper domésticos, ¿ya? Como eso. Y un poco poder hacer una introducción también a lo que es la música oriental propiamente tal, ¿ya? Así que, bueno, las cosas parte y después nos vamos a ir a ejercicio. Entonces vamos viendo teoría, ejercicio, teoría, ejercicio, teoría, ejercicio. ¿Bien? Bien. Chicas, bienvenida a la clase de teoría musical. Comenzar en primer lugar que es sumamente importante y relevante tener ciertos conocimientos y nociones de los elementos y de la técnica musical. ¿Por qué? Porque como bailarina necesitamos entender la danza y su técnica. De ahí la gran importancia de poder complementar con nuestros conocimientos y poder desarrollarnos a través de la musicalidad y por todos los elementos propiamente tal de la música, ¿sí? ¿Sí? Bueno, te interrumpo un poquito. Sí, claro. Bueno, es súper importante entender, esta es una clasificación que me la hago yo en la cabeza, pero existen dos tipos de género de danza, por decirlo de alguna forma. Existen estilos de danza que se desarrollan independientes de la música y otros que son dependientes de la música. Es decir, mientras se desarrolla la música, se desarrolla también la danza. Ejemplos de danzas que, por ejemplo, son independientes de la música: la danza contemporánea, la danza moderna, muchas veces, que es como que tú haces el fraseo y fluye, y la música la colocas al final.
Entonces muchas veces como que no importa tanto la música, o por ejemplo tú puedes ejecutar danza usando sonidos ambientales, de la naturaleza, en silencio, y todo eso es una propuesta escénica. El buto, por ejemplo, podría ser otro ejemplo para las que conocen el buto. Y hay otros estilos de danza que nacen y se desarrollan junto con la música. Claramente la danza del vientre es uno de ellos. De hecho, muchas veces uno ve la bailarina, que es como que el cuerpo estuviera tocando la música, más que la música guiando al cuerpo. Y eso es una habilidad que hay que trabajar. Y, por ejemplo, otro género, echándolo más afuera de la danza del vientre, es las danzas urbanas. Todas nosotros hemos visto el desarrollo de hip hop, breakdance, dancehall y en paralelo toda una industria musical que va en paralelo con ese estilo de danza. Entonces, nosotras estamos en esa categoría y por eso también destacar la importancia. ¿Bien? Bien. Allá. Bueno, y para ello también vamos revisando ciertos conceptos que nos van a ayudar a entender un poco todo esto. Y bueno, música. Es simplemente el acto de crear, de organizar estos sonidos y silencios, ¿bien? Respetando los principios básicos y fundamentales de lo que es el ritmo, que es la melodía y lo que es también la armonía. Eso lo vamos a ir viendo más adelante con detalles, ¿sí? ¿Pasó? Sí. Y bueno, teoría musical es el campo que estudia todos estos elementos de la música que mencioné, entre otros más. Y entre ellos también es importante porque la teoría musical entrega como estas metodologías, ¿ya? Para poder comprender la composición de una pieza musical, ya sea de una orquesta sinfónica o de una pieza musical de danza del vientre o de danza oriental. Y ya. Oye, cualquier duda que tengan, sí. La hacen igual, ¿ya? Y bueno, esto también aplica, obviamente, a la música de danza oriental y aplica también para poder entender la danza, nuestra técnica en danza del vientre. Como por ejemplo, estudiar las percusiones, los ritmos tradicionales y también las composiciones árabes. Así que por eso es necesario entender todos estos elementos básicos que nos van a ir aclarando un poco cómo desarrollarnos en nuestra danza y en nuestra técnica. Y sí, contextualizar igual que la música árabe. Bueno, ustedes se han dado cuenta que en clase no usamos solamente música árabe, eso sí. También como para que lo noten. Claro. Pero como nuestro estilo obviamente tiene que ver también con el origen oriental, la música árabe es una de las músicas más ricas y más complejas que existen, ¿ya? Entonces, no es nuestro objetivo que lleguen a convertirse en músicos árabes, ya que eso ya sería mucho, excede un poco los objetivos de este curso, pero sí entender que hay todo un mundo ahí en el que, si hasta algún año interesa y nos quiere preguntar, así como, oye, a mí me interesa más este tema, ¿dónde puedo ir? ¿A quién le puedo preguntar? También está esa opción. Exactamente. Bueno, adentrándonos un poco en estos elementos musicales, tenemos el pulso. El pulso, también llamado tiempo o beat, ¿bien? Si bien el pulso dice que es la unidad básica de tiempo que se marca una determinada pieza musical, tiempo, pulso, es decir, que este es repetitivo, es constante en el tiempo, marca, tic, como en las masillas del reloj que marcan en los segundos, tic, tac, y bueno, Gabriela les puede también mostrarle algunos ejemplos de que esto va a quedar un poco más claro de lo que significa y cómo podemos ir marcando el pulso en una música, en una canción o en una composición. ¿Sí? ¿Sí? Ya, entonces, chicas, vamos a trabajar con pulso. Hoy día la idea es que se lleven 5 conceptos básicos. Hoy día vamos a ver pulso, vamos a ver compás, acento, ritmo y melodía. O sea, hoy día se tienen que llevar esas 5 cosas, pero clarísimas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pulso o tiempo. Ya, y esto lo vamos a trabajar de forma práctica. Como les dice la José, el concepto de pulso o de tiempo siempre alude a algo que es regular.
¿ya? Igual que el reloj. Si tú tuvieras un reloj que hiciera como tac, 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 te dirían reloj malo. Claro. ¿Ah? Le cambian la pila. Entonces, si tú, por ejemplo, buscando el pulso de la música, te encuentras con algo como tac, tac, ta, 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 entonces no encontraste el pulso, encontraste otra cosa. ¿Ya? Entonces, siempre la regularidad viene al pulso o tiempo. En la diapo dice pulso, tiempo o beat. Las vamos a tratar como sinónimos. ¿Ya? Ahora, lo que no es lo mismo es ritmo. Que uno de repente dice, siente el ritmo, pero tú en realidad le quieres decir, siente el pulso. Y ahí sí no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, pulso, tiempo, beat, los vamos a tratar como... Sí, beat. Como la canción de Michael Jackson, como Beat It. ¿Ya? Sí. A mí me gusta más el concepto de pulso. Esto es como una cosa personal, porque el tiempo, esta es mi lectura, ¿ya? Pueden tomarla o no, pero el tiempo es universal, es decir, tú tomas un reloj y ese reloj debiese estar marcando el tiempo igual al otro reloj, si no, alguno de los dos relojes está mal. En cambio, el pulso es algo más, más interno. Por ejemplo, tú tienes un pulso y tú tienes otro y tú tienes otro, pero si todas aquí estamos vivas, de alguna manera nuestro pulso es coherente dentro de nuestro propio sistema. Y en la música pasa algo más o menos parecido. Todas las músicas, todas las canciones tienen un pulso, pero no existe como el pulso. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que vamos a ver hoy. Bien, voy a parar la música de acá. Bien, herramienta para reconocer el pulso. Espero que nunca la olviden, se llama metrónomo. El metrónomo es una cosita, no sé cómo decirlo, es un algo que vamos a ver ahora, que en general usan los bateristas. No sé si han visto los bateristas que hacen trampa, que se colocan una cosita en el oído que les hacen... Sí. Ah, buena. Ya, que les hace... tit, 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 tit. Ya, entonces... Cuando ustedes tengan un pulso, necesitan encontrar eso. Entonces yo les traje un metrónomo primero, así como para que reconozcamos el pulso. Creo que tenemos que subir allá, José. Bien, esto es un metrónomo. Esto. No, ¿cómo? Entonces, esto es lo que tú tienes que tener en tu cabeza cuando hablemos de pulso regular. Cuatro, 3, 2, 1. Y stop. Bien, eso es pulso. Bien. Esto... En la música generalmente no es como, aquí está el pulso, ¿ya? No es tan así en la música. En la música uno lo va a encontrar entre líneas, ¿ya? ¿Y qué es lo que a ti te va diciendo? Cómo encontrar el pulso es la composición en su totalidad. Porque en el fondo el pulso es la unidad que organiza todo lo demás. Maneras... fáciles de reconocer el pulso es, por ejemplo, ¿quién conoce Casa Salud? ¿Conocen Casa Salud? Ya, hay un segmento en Casa Salud como una casita disco, ¿sí? Y uno va y camina y cuando entra como punch, 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 y uno empieza como a caminar como en ese pulso, no sé si les ha pasado. Entonces uno pasa por ese sector, que es el sector electrónico, y uno empieza como a caminar punch, punch, y no puedes caminar en otro pulso. Eso es porque la música electrónica tiene el beat muy marcado. Entonces, es súper interesante porque nuestro cuerpo está entrenado para la música. El cuerpo humano está entrenado para la música. De hecho, existe la inteligencia musical. Entonces, más que uno decir voy a aprender teoría musical, es permitir que el cuerpo haga y sienta lo que todos sabemos y tenemos como nociones de sentir, ¿sí? Toda la naturaleza funciona en ciclos, en ritmos, en pulsos, en regularidades. Entonces, todas estamos entrenadas para sentir eso.
solo que uno lo olvida en la vida, ¿ya? Entonces, como el cuerpo es inteligente, aunque tú nunca hayas ido a una clase de teoría musical, tú entras a casa de salud y empiezas como punch, 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 y caminas a ese pulso. O vas a un concierto y estás como... Ya uno empieza así como... ¿Sí? Eso es pulso, chiquillas. Todo eso regular, pulso. El corazón. El corazón. De hecho, si tu corazón no fuera así como punch, 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 tú irías enferma, arritmia. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a trabajar con la música con la que hemos trabajado durante todo este mes. Bien, voy a buscar acá. Bien. Ejercicio. Aplaudir. O chasquear dedos. Encuentren el pulso de esta música. ¿Bien? Vamos. Ese es pulso. Nadie lo dijo aquí. No era como, este es el pulso. Ahora igual, hay música que lo trae. No sé si de repente he escuchado que hay música que dice como 1, 2, 3, tal. Eso es pulso. ¿Ah? 1, 2, 3, 4. Y empieza la música. Eso es pulso. Bien, otra. Una segunda. Acá. Entonces, podríamos decir que había una que tenía un pulso más rápido que la otra. ¿Sí? La segunda era más lenta, la primera más rápida. ¿Sí? Se siente. ¿Bien? Vamos, seguimos. Está cargando, está cargando. Pasamos al compás. El compás, entidad métrica musical. El compás es, en sencillas palabras, agrupación de todos estos pulsos, ¿sí? Los agrupa en una cantidad numérica, 4. Por defecto, generalmente es 4. Y por defecto es 4, exactamente. Pero, bueno, en el sistema musical de músico, agrupa figuras musicales. En nuestro sistema son estas métricas numéricas, ¿sí? De 4. Así que eso, simplemente aquí podemos ver, en el sistema de músicos son este sistema métrico, son nuestras pequeñas agrupaciones donde conglomera y organiza estas figuras musicales o pulsos o tiempos. Por favor, Gabriel. Bien, por ejemplo, poniéndolo, ya que no se ve tanto eso, pero esto se van a poder ver. Imagínense que cada uno de estos prótalos es un pulso. Lo que hace el compás es decir, un compás, otro compás. ¿Bien? Ahora, la música normal, ya porque también hay músicos que no son normales, uno tiene que entender que estas son reglas para organizar la música, pero al artista le gusta tener reglas y después decir, ya creo que no voy a hacer eso. ¿Ya? Entonces ustedes siempre entienden que estas reglas no son estrictas, como no, pero es que la profe dijo que, ¿ya? Porque siempre va a haber un músico que los va a sacar de eso, siempre. Entonces, por ejemplo, si yo agarro 2 pulsos y con estos hago un compás y con este hago otro compás, entonces tenemos un compás de ¿cuántos tiempos cada uno? De 2. Ahora, si yo dijera que todo esto es un compás de 4. ¿Bien? ¿Qué es lo que generalmente pasa? Ahora, en la música oriental no es tan así.
muchas veces, ¿ya? Pero nosotras, al ser occidentales, tendemos más como a bailar con ritmos que están en compases de 4 tiempos, por lo general. ¿Por qué? Porque la música de este lado del mundo, pop y derivados, son todos de 4. La Britney, Michael Jackson, Madonna, todo lo que es este gran género del pop. Despacito. No, despacito no. Despacito no, porque el reggaetón es más simple todavía. El reggaetón es de 2. Entre 2. Y era. No sé si han visto ese meme del piano donde dice un piano de 3 teclas y con eso se toca reggaetón. Ya, entonces, en general nosotras nos movemos en el compás de 4 tiempos. Bien, y eso es lo que vamos a estudiar, porque en general también es lo que usamos nosotras para estudiar los crotales, ¿ya? Ahora, tenemos este concepto que se llama compás, ¿ya? Y lo colocamos entonces con un número determinado. Y decimos que el músico va a decir, ok, voy a hacer puras agrupaciones de compases de 4 tiempos. En general, esa agrupación se mantiene a lo largo de toda la canción, ¿sí? A no ser que sea una cosa media alocada, pero en general si la música parte con compás de 4 tiempos, sigue con compás de 4 tiempos para que se termine. Ya, no siempre, pero generalmente. ¿Bien? ¿Podría enseñar al tiro lo que es el acento? El acento, chicas, es, como dice la palabra acento, es el que de alguna manera resalta con mayor intensidad. ¿Dónde? En el primer pulso del compás o de los compases. ¿Sí? Por favor, Gaby. Sí. Y este puede entrar o salir una voz, puede entrar o salir un instrumento, o también un estribillo. Así que veamos el ejemplo. Bien. Si tú tienes entonces un compás de 4 tiempos, tú estás diciendo que toda la métrica ahora está organizada en paquetitos más chiquititos, ¿sí? Que se llaman compases. Pero ahora lo que vamos a decir es que no todos los compases son iguales. Porque hay uno que está más marcado, y ese se llama acento. Y ese acento coincide, la gran mayoría de las veces, nuevamente, con el tiempo 1. Entonces, donde está el acento, está el 1. Y el 1 es un número súper importante para nosotras, porque generalmente, como dicen las cosas, con el 1 algo pasa. En el 1 empezamos el fraseo, en el 1 empezamos a tocar crótalos, en el 1 vamos a cambiar un paso y vamos a empezar a hacer otro. Entonces, para una como bailarina, el 1 te ordena, exactamente, el 1 te orienta dentro de la música, porque ¿qué es lo que te está planteando este sistema del acento? Es que no es lo mismo estar aquí que acá. Porque si este se llama 1, entonces este se llama 2, y este se llama 3, y este se llama 4. Y la lógica te dice que no es lo mismo estar en 1 que en 3. No es lo mismo la bailarina que empieza la coreo en 1 que la que empieza acá. La que empezó acá empezó a pasar. O la que empezó acá empezó antes. Una de 2. Entonces, para nosotras como bailarinas, ser unas captadoras de 1 es súper importante. Y es, yo diría, una habilidad un pelín más superior que solo bailar en el pulso. Porque uno al principio, cuando empieza a bailar, esto yo lo he visto muchas veces en mis 50 años de danza, lo he visto muchas veces que el primer desafío de la bailarina es aprender a bailar en el tiempo, ¿sí? Estar como dentro del tiempo, ni más lento ni más rápido, es decir, ir en el mismo cauce con la música. Pero después tenemos que convertirnos en una bailarina que sea capaz de reconocer el 1 y buscarlo. ¿Por qué? Porque cuando una baila la coreo en la vida real se equivoca. No sé si ustedes han equivocado alguna vez en las coreos que hemos hecho. Nunca, jamás. Ustedes no saben que eso no pasa. Otra gente que no viene a este taller, ya, que no las dejamos entrar, se equivocan en las coreos, chiquillas. Entonces, cuando uno dice, ya, en el 1 entro,
porque el 1 es el mejor momento para entrar. Entonces uno se equivoca y 1. Y entras en el siguiente 1. Entonces el 1 es súper importante, porque como dice la Nela, ordena. Bien, entonces, vamos a ir de nuevo a la música que estábamos trabajando. Y quiero que empiecen a darse cuenta de que va a haber un momento que hace... Porque el acento sí es más fácil encontrarlo en la música. Y cuando tú encuentras el acento, encontraste el 1. Y por ende el 2, el 3, el 4, y sigues contando sucesivamente hasta el siguiente 1. ¿Bien? Si hubiera música de un compás de 2 tiempos, que también les traje un ejemplo, si hubiera música de un compás de 2 tiempos, tú harías 1, 2. Si tuviéramos una música de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ya me entendieron la idea. ¿Cierto? Ya. Vamos con esta. Nuevamente. Bien. Y es lo que les voy a pedir. Solo van a aplaudir el acento. ¿Por qué? Porque los otros eran los otros tiempos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Con la misma música, vamos a ir a aplaudir el acento y a patear los otros tiempos. ¿Bien? Mayumana. Vamos, chiquillas. Ahora quiero que se den cuenta que cada vez, a ver, esta es una relación que es de ida pero no es de vuelta. Cada vez que hay un cambio en la música, va a coincidir con el 1. Pero no en todos los unos hay un cambio. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, quiero que se fijen en los cambios de la música y en qué momento aparecen. Y ahora van a quedar súper claras de por qué el 1 es tan importante. ¿Bien? Va. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Solo escúchalo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Con el sol, a veces 1, 2, 3, 4, igual me consigue una cosa. Bueno, o sea, los tiempos te lo consiguen, pero no el acento. Exacto. Te va a coincidir el tiempo, pero no te va a coincidir el acento. Pero lo que yo estaba haciendo musicalmente, mira. No. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la estrofa te va a entrar en el 1. La voz te va a entrar en el 1. Entonces, por ejemplo, y de hecho hay un sonido acá en la base. Acá. ¿Sí? Ahora, por ejemplo,
vamos a ir a este ritmo, ahora más lo que es ritmo, pero vamos a ir a este ritmo que es de 2 tiempos, ¿ya? Entonces este ritmo hace dum, tac, tac, dum, tac, tac, dum, tac, tac, dum, tac, y ese dum es nuestro 1. Acento, acento, acento. Llama más, fu, ¿ya? Dum, dum. Los tiempos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ya. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Ok, continuamos entonces. Continuamos con el ritmo. Exactamente, el ritmo. Aquí entran otras variables. Y esas variables son sonidos y silencios, ¿sí? Que están dentro del compás y se repiten en un determinado intervalo de tiempo. Por ejemplo, el mismo tum, 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 tac, tum, tum. Ahí tenemos el ritmo. Y aparte de las otras variables también, están presentes todos los elementos que vimos anteriormente, pero están estos sonidos y silencios. ¿Dónde están los silencios? ¿Podemos identificarlos? Bien, chicas, cuando hablamos de ritmo, estamos hablando de composiciones. Entonces ya no es regular. Por ejemplo, La segunda canción era tum y después era tum tum. sí, Y eran 2 tiempos, pero tenían variables. bien. Ya, muy bien. El pulso es regular. El pulso generalmente tú lo vas a encontrar entre líneas y el ritmo es explícito. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos escuchando este ritmo que se llama Malfu, tú escuchabas claramente dum, tac, tac, dum. No era subjetivo, estaba ahí. Dum, tac, tac, dum, tac, tac, dum. Y esta composición no es regular, porque no es dum, tac, tac, dum, sino que tiene irregularidades. Sí, hay un momento que va más rápido, hay un momento que va un tanto más espaciado. Y esos espacios que hay entre los diferentes sonidos se llaman silencio. ¿Sí? Entonces tú para poder generar estos espacios, acelerar, ralentecer, incorporas, sin decirlo, el concepto de silencio. ¿Bien? Entonces, el ritmo es súper importante porque es una composición. Ahora, en general, las composiciones tienden a trascender a una canción específica. ¿Sí? Si tú escuchas, por ejemplo, dum, ta, 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 tú puedes estar en una discoteca toda la noche escuchando eso. Sí, ya hay 1 millón de canciones que tienen ese ritmo de base y tú a eso lo agrupas en un género musical, por eso es importante el ritmo, y le llamas reggaetón. ¿Sí? O tú, por ejemplo, dum, ta, ta, dum, ta, dum, ta, ta, dum, ta, 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 ta. Y ese es la base, ¿sí? de otro ritmo que, por ejemplo, constituye un género musical que no sé si lo viste también, pero creo que es la salsa. ¿Ya? Entonces, no es que haya una canción que sea la dueña de ese ritmo, ¿sí? Sino que cuando tú usas ese ritmo, caes dentro de una categoría y constituyes un género. Asimismo, en la música oriental existen, uno le dice danza árabe, muchas veces a la danza oriental, uno le dice danza árabe, pero la verdad es que la danza árabe no existe. Existen más bien las danzas árabes. ¿Por qué? Porque Medio Oriente es extensísimo, es enorme. Y hay un montón de países, un montón de tribus, un montón de grupos, un montón de etnias. Culturas y folclore. Claro. Y todo eso se agrupa y se dice danza árabe. Pero la verdad es que dentro de eso hay diferentes grupos
Y cada uno de esos grupos tiene sus diferentes estilos de danza y por lo tanto estilos de música. Bien, entonces en general nosotras podemos identificar grupos y trazar un paralelo de cuál es la música que va con ese grupo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a trabajar hoy día con un ritmo muy tradicional que se llama Sairi. ¿Ya? El Sairi, por ejemplo, pertenece al pueblo Sairi, que baila el Sairi, que come el Sairi, que vive en el Sairi, no, pero en general está como todo asociado al ritmo que se llama Sairi, que tiene un estilo de danza que se llama Sairi también, ¿ya? Y que lo ejecutan los Sairi, ¿ya? Entonces, muchas veces pasa esto, ¿bien? Este ritmo para nosotros es importante porque es un ritmo que está en un compás de 4 tiempos. No en general usamos esto porque es amigable, ¿sí? Y pertenece a la vez a un gran género musical que se llama Wahda Unus. ¿Ya? Se escribe W-A-H-D-A espacio U-N-U-S. Wahda Unus. ¿Ya? Cuando yo era chica gané un concurso de letreo. De letreo súper bien. ¿Ya? Wahda, con las películas gringas. Como la película gringa. Entonces, el Wahda Unus es un género, o es una agrupación de géneros que tiene el siguiente sonido de base. ¿Sí? Ta, 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 ta. ¿Y qué es lo que aquí, por ejemplo, te dice que algo es un Sairi? ¿Dónde está el dum? ¿Dónde está el marcaje más grave de la percusión? Entonces el Sairi es dum ta, dum dum ta, dum ta, dum dum ta, dum ta, dum dum ta. Y eso se llama Sairi. Pero por ejemplo, Sairi tiene un primo hermano que se llama Maksum. Y Maksum es dum ta, da dum ta, dum ta, da dum ta. En vez de tener dos dum dum, al medio solo tiene uno. Por eso pertenecen a la misma categoría. Porque es la misma organización de sonido, pero no tienen el dum en el mismo lado. ¿Ya? Eso se llama Wahda Unus. Entonces hoy día vamos a conocer este Sairi, que es la música que puse antes. Déjenme encontrar la composición. ¿Me escuchan? Bien, ejercicio. Bien, cantar y aplaudir. Manos van a hacer el pulso, voz va a hacer el ritmo. Y con este ejercicio van a poder mezclar ambas cosas y darse cuenta de que la música en el fondo está todo presente y está pasando al mismo tiempo. Bien, luego yo les voy a decir uno y ustedes van a tener que encontrar el uno. ¿Ya? Paso libre. Bien, ¿sabes lo que yo hacía así? Yo estaba haciendo un tac, creo que me pena, yo no escucho. Yo estaba haciendo un tac,
dum, dum, tac. Un tac, dum, dum, tac. ¿Sí? Entonces, repetimos el ejercicio, pero ahora con malfuf, que es otro ritmo. Bien, siempre con el ritmo se van a dar cuenta que ustedes van a poder hacer, o sea, existen 1.000.000 de canciones que tienen el mismo ritmo. Entonces, cuando uno aprende ritmos, después uno se mueve súper fácil dentro de la música. Porque es como, ese ritmo también lo conozco, ese también. Y uno se orienta muy, muy fácil. Entonces, malfuf era dum, tac, tac, dum, tac, tac, dum, tac, tac, dum, tac. Aplaudimos pulso, cantamos ritmo. Dum, tac, tac, dum, tac, tac, dum, tac, tac, dum, tac. En general, los ritmos de los tiempos tienen eso, como que son súper minimalistas. Vamos a decir minimalistas, ¿ya? Son como súper simples los de los tiempos, y eso los hace bastante amigables, sí, hay que decirlo. ¿Sí? Bien, vamos José. Bien, y terminamos con melodía. Con melodía, esta es una secuencia lineal de notas que el oyente escucha como una sola estructura. Vamos a ver eso en detalle. Eso quiere decir que también está en primer plano y es la combinación de tonos y ritmos, ¿sí? En realidad, la melodía es ese sonido que te engancha, que queda como en primer plano en tu mente, ¿sí? El que tú comienzas a tararear de alguna otra manera. Sí. Pongamos el ejemplo del Despacito. Cuando tú escuchas esa canción empiezas a tararear. Ahí está la melodía. Y por lo general este tiene frecuencias bajas, por eso coincide con el guitarrista, con el bajista. Entonces, es ahí donde tú puedes identificar la melodía. Queda como en primer plano en tu memoria, comienzas a tararear y no hay nada más que identificar ahí. Ahí queda la melodía. No sé si hay alguien presente, de los presentes, que es como cuando dicen tararear una canción, uno tararea al mismo tiempo la voz, la guitarra, el fondo, la batería, y uno hace como una orquesta. Sí, hace. Porque en el fondo la melodía es como la fusión de todo, es lo que a ti te queda en primer plano, pero que no es solo un elemento, sino que es como el todo. Y por eso, como le decía la José, es lo que uno tararea, claro. Es como lo que tú entiendes de todo lo que venía de base. ¿Bien? También hay instrumentos melódicos, ya que son instrumentos que en general tienden a moverse con una libertad mayor dentro de los diferentes compases, ¿sí? Entran, salen, ralentizan, aceleran, ¿sí? Por ejemplo, un muy buen ejemplo es cuando uno escucha música y entre medio aparece un violín, y el violín está como que, sé lo que quiere, ¿sí? En el fondo, los otros instrumentos construyen una base para que haya un instrumento que se mueva libremente. Ahí entraría la armonía, el Exacto. acompañamiento de la melodía. Sí. Mientras los otros instrumentos. Entonces yo, por ejemplo, les traje una melodía. No quise traer algo oriental porque no todas estamos familiarizadas con lo oriental, pero por ejemplo traje una melodía, más de alguien la tuvo de ringtone, ya no sé, a lo mejor. ¿Sí? Y que uno la puede tararear. Este es momento nerd. ¿Pueden tararear eso? Es una melodía. ¿Sí? ¿De qué película es? Ah, muy bien. Me encanta. ¿Sí? Eso es una melodía.
melodía. Ahora, por ejemplo, el Saidi, que estábamos analizando recién, ¿sí? Tiene un inicio donde tú no logras enganchar un pulso. Cuando tú encuentras un inicio en una música donde no logras enganchar el pulso, no eres tú. Es que esa introducción es melódica. Y eso pasa mucho en la música oriental. Fíjense, trata de encontrar el pulso. No hay. El pulso aparece. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos definir o dividir a los instrumentos también en grupos. Hay instrumentos melódicos y hay instrumentos de percusión. El objetivo de los instrumentos de percusión o de base es hacer eso, es hacer el cimiento, para que los otros instrumentos melódicos se puedan mover. Entonces, por ejemplo, acá hay una intro melódica que no tiene instrumento de base, y por eso tú no encuentras el pulso, porque no hay. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese instrumento con el que suele ser? Si mal no recuerdo, creo que se llama mismar. Es como una flautita. Es como una flauta que termina como así. Sí, se llama mismar. ¿Sabes? Sí, sí, tal cual. Bien. Ahora nos vamos a ir a los crótalos. Instrumento musical de percusión que fueron incorporados en nuestra danza y en la música también, ¿sí? También es conocido como un instrumento idiófono, que eso quiere decir que tiene un sonido propio, ¿sí? Que genera sonido, ¿cierto?, a través de su propio cuerpo con su resonancia. ¿Bien? Algunas de sus características, como pueden verlo, son platillos que pueden ser de metal, de bronce, o también de madera. Son algunas taquerinas que son de madera. Y están unidas, pueden ser por estas tiras de plástico o de cuero, ¿ya? Y también se tocan ubicándolos en el dedo medio y pulgar, y puedes hacerlos sonar, ¿cierto?, al ritmo de la música. Veamos sus nombres, tienen distintos nombres de acuerdo a la ubicación geográfica. ¿Sí? ¿Pueden tomar si quieren? Sí. Sí, tómenlo, mírenlo. Por favor. Por favor. Después yo les voy a presentar cuáles son las diferencias entre todos esos crótalos. Bien, en el mundo árabe se conocen como snuj, en Egipto como sadat, en turco se conocen como sil, en India cártalos, y en español lo conocemos como crótalos o tintines, ¿sí? Y en inglés como cymbals. C-Y-M de larga a L, exactamente. Symbols. Y bien, pues los crótalos, chicas, son uno de los instrumentos más antiguos, más arcaicos de la humanidad. Y de hecho se dice que el origen proviene del sonido provocado por el choque de dos notas. Así que imaginen Lo tecnológico que tienen en las manos. Estos no son crótalos, son primos. Ya son como otro primo, de otra familia. ¿Ya? Estos se llaman cárcavas. ¿Sí? ¿Te alcanza a ver la cara? Bueno, ahí sí. Sí, ahí. Cárcavas. ¿Sí? Yo te los compré en Marruecos. Sabía que no se los iba a usar, pero sabía que en algún momento se iba a hacer clase. Claro, yo iba a dar una clase y lo iba a traer y iba a hacer con sí. Estos se llaman cárcavas. Me costaron como lucas. Así que si se las venden así caras, es una estafa. Bueno, chicas, viajemos por el tiempo, ¿sí? Nos vamos al Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, de hecho, se encontró en Tebas. Tebas es una ciudad ubicada a lo largo del río del Nilo, y se encontraron los crótalos más antiguos,
Y de hecho, esto tenía un diámetro de 16 pulgadas. O sea, se pueden imaginar lo grande que eran. Sí, lo grande que eran. De hecho, aquí hay una momia. Una gigante. A ver, Sí. era como platillo, ¿no? Prácticamente. Las que sí. hicieron las pirámides. Y bueno, estos platillos lo montaban sobre unos palos o una especie de pinza de madera y desde ahí utilizaban el instrumento para tocar, ¿sí? Algunos encontraron igual unos crótalos unidos a cuerdas o incluso unidos a cadenas. Pero imagínense lo que era tocarles, ¿no? Sí. Bueno, en sus comienzos los crótalos no eran de metal, ¿sí? Eran de madera. Entonces, igual hay una relación o hay una similitud con las castañuelas que hoy en día se conocen en danza flamenco, ¿sí? Y de hecho hay un origen bastante común. Y recuerden también que la invasión de los árabes llegó hasta la península ibérica. Sí. Entonces, Sí. por eso de ahí también la fusión de los estilos. ¿Ya? Exactamente. Y el significado que los egipcios le dieron a estos crótalos es que simplemente el sonido de estos platillos purificaban el ambiente y alejaban los malos espíritus. Entonces, tenía ahí una connotación de purificación de estos sonidos. Ahora, Egipto antiguo, ellos acostumbraban a celebrar con música, sus festividades, ceremonia, le brindaban homenaje a sus deidades, en honor a sus dioses, y las bailarinas por lo general ellas danzaban no con crótalos en ese tiempo, pero sí utilizaban el sentido de los dedos o acompañaban con aplausos, con palmas, o simplemente utilización de sus manos. Entonces, al al ver que este instrumento acompañaba de una manera hermoseaba su danza, sí o sí nació esa necesidad de que incorporemos dentro de nuestra celebridad, de nuestras claro, celebraciones de carácter religioso y también popular. Así que desde ahí nació esa necesidad de complementar la danza. Los crótalos con el tiempo también llegaron a Grecia, ¿sí? Para los griegos era muy importante el uso de los crótalos también en su música, ya sea también para darle honor a la diosa Cibele, que era la madre de la tierra, el símbolo de la fertilidad, y ellos le dieron un significado también, creo que se llaman, Proctalum, perdón, y el significado era que lo asociaban mucho con los anillos de la serpiente cascabel. Era un significado muy propio de ellos. Y bueno, como comentaba también Gabriela, los crótalos entre fines del siglo XIV llegaron a la península ibérica con esta migración de los árabes a España y alrededores. Claro, sí. Y al llegar siempre esta cultura rica con estos instrumentos, de alguna otra manera se dio origen a este instrumento de madera para la danza flamenca, las castañuelas. Sí. Todo ese fenómeno se llama mestizaje cultural. Sí, es lo que pasa cuando las culturas se encuentran culturalmente interactúan. No se fusionan. Y se fusionan, claro. Los crótalos en Turquía es importante mencionar porque dicen que se estudió que más de 1000 años antes de Cristo se encontraron una cantidad enorme de crótalos, sobre todo en la ciudad de Nimruz, de Irak. Ahora, es sumamente importante para la cultura de Turquía, porque no hay bailarina que no utilice crótalos en sus presentaciones o en sus celebraciones.
Y de hecho ya comenzando el siglo XV, los crótalos de madera pasaron a crótalos de metal, y ahí se llamaron sills. ¿Bien? Como parte de la Sí, es parte, o sea, está muy arraigada a su cultura. Es como una prolongación del Sí. cuerpo. Exactamente. Y bueno, llegamos a las Gawasi. Ella era una tribu de mujeres que danzaban, eran muy famosas en Egipto. De hecho, ellas no eran egipcias, sino que venían de otros lugares del mundo, eran gitanas. Y ellas llegaron acá a Egipto, acá, perdón, llegaron a Egipto y mostraron su danza, mostraron estos instrumentos y fue como wow. Pero aún así para la sociedad en ese tiempo era mal visto que las mujeres danzaran en la calle, que danzaran frente al público, que mostraran su cara, que no bailaran con velos. Entonces era muy mal visto las Gawasis en ese tiempo, pero aún así, como toda esta migración también de artistas europeos, cuando vinieron a buscar inspiración a este lugar, gracias a ella encontraron inspiración y pudieron llevar todo lo que vieron, cómo danzaban, lo fascinante que era el movimiento de sus caderas, lo fascinante de sus vestuarios coloridos, por primera vez vieron caderines con monedas, entonces, wow, pudieron imaginar lo imaginable que sucedía en Jerusalén, en la época otomana también. Entonces, de alguna manera, ellas inspiraron mucho a otros continentes, a Europa en general y a otros países como Estados Unidos, ¿sí? En Egipto, por ejemplo, en la época dorada, comenzaron a acompañar sus danzas con estos instrumentos metálicos. Y ella es, por ejemplo, también con los años, estamos hablando de los 50, ya hemos ido pasando el sí, en los años 50, Yamila Salimpur, ella también se inspiró mucho de las Gawasi. De hecho, ella no es que lo haya visto, pero su padre creo que tenía, claro, descendiente. Entonces, de lo que le relataba su padre, de lo que veía de las Gawasi, cómo bailaba, sus movimientos y la utilización de este instrumento, inspiró mucho a Yamila Salimpur a crear también su lenguaje, a crear una estructura de danza que ella no sabía lo que estaba haciendo, pero desde ahí comenzó a escribir y a utilizar también patrones de crótalos que marcó un precedente hacia el futuro, ¿sí? Y de hecho, Yamila, sin tener conocimiento, sin tener esos estudios, ella solo a través de la observación iba a los cines donde daban películas egipcias en ese tiempo en Estados Unidos, se inspiró mucho de eso también, y también, sin querer queriendo, fue la matriarca de la danza tribal, fue la matriarca del belly dance, de la danza del vientre. Por lo tanto, Yamila Salimpur inspiró a alumnas como por ejemplo Carolina Neritio, que ella patentó este estilo que ya se estaba desarrollando, lo patentó como American Tribal Style, ATS, ¿sí? El ex ATS que hoy se llama Fashion Style. Y bueno, ella lo llevó a un escenario estadounidense. Yamila, estadounidense. Sí, sí. Yamila es de California, es de la costa de California, en Estados Unidos. Sí. Y ella marcó precedente porque ella fue la primera dueña también de un cabaret en la costa oeste de los Estados Unidos. Sí. Entonces ella es una persona como bien importante, la vamos a estudiar este año. Sí, eso ya es otra historia. No, sí, eso ya es otra historia. Otro punto. Mario no la dejaba bailar, se separó. Sí, desde ese tiempo.
Carolina utilizaba, digamos, un patrón muy común, que es el longa, que Gabriela les va a enseñar, para su ritmología o pasos rápidos. Entre uno o dos patrones más no tiene el estilo Fat Dance, pero también esto sigue marcando un precedente. Rachel Brace, también alumna de Carolina, ella es una bailarina contemporánea, ¿sí? Entre los 90 y 2000, y de alguna otra forma ella también se inspiró mucho de todo este legado de bailarinas, incorporando fusiones con otras danzas y obviamente utilizando los crótalos y una gran gama de patrones de crótalos, no solamente con longa u otros básicos más que podemos revisar acá en la clase. Así que eso, chicas. Bien. ¿Alguna duda? Gabriela va a complementar. Sí, complemento los tips. ¿Sí? Bueno, primero los crótalos que tienen acá, esto es como comprarse zapatos, chiquillos, como que después son todos necesarios. ¿Ya? Bueno, estos crótalos son como los, ya, o sea, súper artesanos, rudimentarios. Estos son los crótalos de madera. De hecho, estos no son crótalos, son botones con elásticos pasados, por si alguna ahí quiere hacer su artatach. Esto lo hizo una amiga, y estos se usan para amortiguar el sonido. ¿Sí? Sí, o sea, hagamos una prueba en directo. La diferencia entre, ahora van a ver. O sea, es que esto no solamente espantaba a los malos espíritus, espantaba a todos, a todo el mundo. A ver, me falta un elástico. La diferencia entre... o sea... nada, ya los de madera tienen que amortiguar sonido. Estos crótalos, que tienen un diámetro más grande que estos otros, son profesionales, ¿ya? Y son los que yo no les recomiendo para partir. Primero, porque son más grandes, son más pesados, y segundo, porque son caros. ¿Sí? Versus esto, que estos son los crótalos para partir. Se llaman, yo les digo los crótalos de ensayo. Entonces uno en general parte con este, invierte poco, por último después, si no te gusta, no pierdes tanto tampoco, y luego pasas a estos, ¿ya? Con este manejas mayor gama de sonidos que con estos. Estos tienden a ser más planos. Profesionales valen como 50.000 pesos, y estos valen como 12, 15. O sea, es alta la diferencia, ¿ya? Los crótalos se colocan en los dedos medio y pulgar a la altura de donde empieza la uña, falange, ya como que uno de repente parte y empieza así, ¿ya? Los crótalos van arriba, ¿sí? Y ahí se tocan, ¿bien? Segunda cosa, los crótalos son molestos, no solo para los malos espíritus, sino que para los buenos y para los no espíritus también. Hay dos maneras de amortiguar el sonido de los crótalos. Una, que es por ejemplo usar estos crótalos de madera, y dos, están limpios, lo prometo, ¿ya? Por ejemplo, tú puedes colocarte crótalos. Hay gente que confecciona cosas de crótalos, ¿ya? Eso también existe, había emprendimiento, ¿te acordáis? Pero por ejemplo, versión casera, sí. Hay gente que usa calcetines de guaguita. Sí, los calcetines de guaguita sirven. Y ahí como amortiguo estos crótalos. Esas son las maneras de amortiguar. ¿Y cómo se limpian, Fran? Con brazo. No, no con pastelera, con brazo. Ya, eso sirve. ¿Con qué? Con brazo. Brazo es un limpiador de metales. ¿Qué lo venden en el supermercado? Se llama brazo. Brazo marca brazo. ¿Ya?
Entonces, para tocar crótalos necesitas 4 platillos. Eso ya sé que es una obviedad lo que estoy diciendo, pero cuando uno compra crótalos, en general a uno le hicieron el par de crótalos. Y cuando la persona le dices el par, te vende 2. Yo he conocido personas que han llegado a la casa con 2. Y como, ¡no! ¿Ya? Y tienes que volver a comprar. Entonces, claro, no es el par, pero el par es 2 de 2. Claro. Porque tú necesitas un par para el par de manos que tienes, no un par de 2. Entonces, son 4 platillos para tocar crótalos. Nunca acepten menos. Con menos no van a poder hacer nada. Existen diferentes niveles. Ya, los de madera se pueden hacer, súper fácil. Y los crótalos tienen elásticos y los elásticos tienen que ir ajustados a los dedos. O sea, la primera vez que te ponen los crótalos, a los 10 minutos deberías tener los dedos morados. Si no es así, entonces están sueltos. ¿Y por qué es importante? Porque los crótalos son armas. O sea, un crótalo que sale volando, se puede caer en un diente. Sí, a mí lo traen a romper una pantalla del computador. Pueden romper un vidrio, pueden romper un espejo, pueden romper una nariz. O sea, los crótalos son armas de destrucción. ¿Ya? Entonces, los crótalos siempre súper ajustados. Y lo elástico es elástico común y corriente, se cose, se ajusta, y siempre tratar que sea como el elástico grueso, ¿ya? Porque ese te da más firmeza en el dedo, porque si no el crótalo te queda bailando. Y duele menos. Sí, pero de que duele, duele. ¿Ya, chiquillos? ¿Dudas con los crótalos? ¿No? ¿Estamos bien? Bien. La otra clase les enseño a tocar. Ahí sí, prometo, si los crótalos todavía no han llegado, yo les presto los míos, ¿ya? Pero de que vamos a tocar el lunes, tocamos, ¿ya?